Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. El día de hoy te hablaremos de una lucha imparable que busca la equidad, el respeto, el posicionamiento, el empoderamiento y sobre todo romper con la discriminación de la mujer en la sociedad. El feminismo, un movimiento político, social, académico, económico y cultural, que con su andar va creando conciencia y mejores condiciones para transformar las relaciones entre todas y todos. No te quiero platicar más, así que acompáñame para que junto a mis compañeras aprendamos más acerca de este tema. Mi nombre es Leisuri Contreras. ¡Comenzamos! Sin derechos civiles para la mujer, no hay revolución. La primera de las 4 olas del feminismo nace en el siglo XVIII, frente al inicio de la Revolución Francesa y la Ilustración. El principal objetivo de este movimiento social consistía en la consecución de los principios de la libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, las libertades, los derechos y la igualdad jurídica y política tan perseguida por la revolución excluía a la mujer. Fue entonces cuando las colectivas de las mujeres lograron luchar por sus derechos de igualdad y por la necesidad de resaltar el papel de la mujer en la sociedad, el cual había permanecido oculto hasta entonces. La primera ola se concentró en demoler el rol femenino como subordinado y subsirviente del masculino, y los objetivos políticos para lograrlo eran claros: conseguir el derecho al voto, lo que les daría el poder para acceder a una educación igualitaria, así como libertad física y financiera de sus tutores varones. La agenda de esta primera ola se consolidó en 1848, donde destacan Paulette de Barré, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Esta última, autora del famoso texto Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, un punto de partida fundamental para cambiar el pensamiento de la época. La primera ola entendía la igualdad de derechos como la admisión de las mujeres en los espacios políticos y económicos, pero una existencia plena consta de más aspectos. Por eso, no podemos decir que solo el hecho de conseguir el derecho al voto y a la educación eran suficientes. Esto solo era el principio de un largo y arduo camino. Sigue con nosotras y nosotros. Yo soy Ale Bermúdez. Hola, ¿qué tal? Ponerle fechas al feminismo, como a cualquier otro fenómeno histórico, es susceptible de revisión. Asimismo, se ha pasado por estas olas que ya mencionaron mis compañeras en diferentes tiempos, en diferentes países. Varían las fechas, varían los tiempos. Hay definiciones diversas, en fin, en este programa tomamos algunas fechas y acontecimientos y se los damos a conocer. Actualmente se habla de que nos encontramos en una 4ª ola. Y en Durango, ¿qué está pasando? Las feministas veteranas empezamos a trabajar en Durango hace ya muchos años, pero según mi punto de vista, la revolución feminista irrumpió desde 2019, alcanzando su máxima expresión en 2022. Aunque la lucha por la igualdad tiene siglos, ante el aumento de las violencias contra las mujeres, estas se han agrupado en torno a hashtag como MeToo, Ni Una Menos, colores como la brillantada rosa, pañuelos como el verde y el morado, y cantos como el himno feminista y La culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía, el violador eres tú. Las mujeres nos manifestamos por la necesidad de políticas públicas que frenen la ola de violencia de género y feminicidios que continúan escalando en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, representamos el 51.3% de la población total. En 2019 se reportaron 2.825 asesinatos de mujeres en todo el país. De estos, 1.006 casos fueron tipificados como feminicidios por las autoridades. Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero de 2020. Los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres tienen además un componente de injusticia social. La impunidad es de un 99%,
un patrón de impunidad sistemático, reflejo de la falta de acceso a la justicia para las mujeres. Según el reporte de la ONG México Evalúa, los delitos sexuales contra las mujeres mayores de 18 años llegan muy rara vez a la justicia y entre julio y diciembre de 2019 el 99.7% de los casos de violencia sexual contra mujeres mayores de edad no fueron denunciados. Las mujeres no tienen acceso a la educación y tampoco al trabajo. Según la encuesta nacional sobre discriminación 2017 del Gobierno de México publicada en octubre de 2019, una falta de opciones para las mujeres jóvenes que incluso han alcanzado un nivel educativo más elevado que los hombres y que también hay una división sexual en el ámbito laboral, que esta división sexual restringe las oportunidades de desarrollo para las mujeres. La participación de las mujeres en actividades económicas es mucho menor que la de los hombres. Según el reporte, el 42.7% de las mujeres de 15 años y más participa en alguna actividad de este tipo versus el 78.5% de los hombres. Por razones culturales, las mujeres destinan mayor tiempo en actividades domésticas y de cuidados, en comparación con los hombres. La violencia sexual, por otra parte, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2019, dice que las mujeres son más vulnerables a los delitos sexuales en México que los hombres, contabilizándose 11 delitos sexuales contra mujeres por cada uno contra hombres. México Evalúa también reporta que durante el segundo semestre de 2019, más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación. El INEGI estima que de la población de 18 años y más, durante el segundo semestre de 2019, el 19.4% fue víctima de acoso personal y o violencia sexual, y las diferencias entre géneros son amplias, siendo los casos contra las mujeres 27.2%, más alta que la de los hombres 10.1%. Todos estos datos provocan la revolución feminista actual. Tomando como marco el 8 de marzo, las mujeres nos manifestamos públicamente y a través de tendederos. La protesta es contra el patriarcado que se hace presente a través de feminicidios, violencia familiar, violencia institucional, acoso y hostigamiento sexual. Esto principalmente en las escuelas, desde la primaria hasta profesionales, donde se denuncia a maestros por hostigamiento sexual. No hay respuesta y las mujeres empiezan a publicar denuncias en las redes sociales. Colectivas organizamos las marchas 8M 2020, 8M 2021 y 8M 2022, donde se congregaron mujeres diversas de todas las edades para denunciar violencia sexual en instituciones educativas. Cabe mencionar que el Instituto Tecnológico de Durango y la UGED tienen maestros vinculados a proceso por este tema. Las marchas dejaron constancia de que, aunque haya más hombres asesinados que mujeres, el homicidio es distinto, porque en el caso de las mujeres son crímenes de odio, y además las mujeres son asesinadas por los hombres. Los varones también son asesinados por los hombres. Entonces, no queda duda sobre dónde está el problema. Los días internacionales de la mujer de 2020, 2021 y 2022 los recibimos las feministas en la cuarta ola del feminismo bajo el hashtag 8M, ni una menos, si nos tocan a una, nos tocan a todas, aborto sí, aborto no, eso lo decido yo, entre otros. Y los colores negro, rosa, verde, morado, naranja e himnos, cantos. Cabe resaltar que también hubo paros de mujeres empañados por los permisos que dieron para tomarse el día, lo cual quita la irreverencia característica de los movimientos feministas. Gracias, las espero y los espero la próxima semana.
La lucha de las mujeres por sus derechos ha sido larga y aún no concluye. Sería muy extenso hacer una revisión histórica de esa lucha. Desde la antigüedad, basta recordar que desde la Revolución Francesa, la dramaturga Olympia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer, y que fue hasta el siglo XIX cuando se acuñó el término feminismo. En México, Sor Juana Inés de la Cruz también fue de las primeras en apelar el ejercicio de la libertad y de la autodeterminación, que las mujeres están teniendo facultades para el conocimiento propio, y entre ellas lo están pasando a las nuevas generaciones. En cada una de estas olas se han conquistado importantes usos, como el derecho al voto, el acceso al trabajo, a la educación, la patria potestad, el acceso a cuentas bancarias, la libre disposición de los bienes o el control a la natalidad. En la segunda ola se cumplió que todas las mujeres podamos hacer efectivo nuestro derecho a votar. La tercera ola, que emergió a finales del siglo XX, demandó la multiplicidad de identidades culturales y de géneros. En la actualidad estamos viviendo la cuarta ola feminista, donde el activismo presencial y online cobraron gran protagonismo. Se desencadenó con el movimiento Ni Una Menos, que busca el fin del acoso sexual, de los feminicidios y de la despenalización del aborto. Plantea el fin de los privilegios de género establecidos históricamente hacia el hombre. Asimismo, repudia la violencia hacia las mujeres establecidas en todos los ámbitos de la vida. No solo vamos adquiriendo más derechos, sino también más mujeres que se suman al movimiento. Yo soy Azucena Barrón, seguimos. La radicalización y la revolución sexual. La pieza central de esta fase se centra sobre los derechos reproductivos y sexuales, el empoderamiento femenino, el anticolonialismo y el inicio de un enfoque interseccional, con presencia de mujeres en más espacios fuera del hogar. Ya no se trataba solo de las mujeres como un solo grupo. El feminismo comienza a abarcar más temas: las mujeres y los derechos civiles, las mujeres y el trabajo, las mujeres y su rol en el campo, entre otros. La segunda ola del feminismo buscaba la igualdad política, social y cultural para las mujeres. Demandó espacios fuera del confín de lo doméstico, reclamó la maternidad voluntaria y la libertad sexual. Reconoció la variedad de formas de vivir el género femenino. La segunda ola del feminismo en el sufragismo, movimiento iniciado con el reclamo del derecho al voto y la participación política hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el sufragio femenino como derecho universal. Soy Diana Salazar, continuamos. Te hablaré sobre 4 feministas mexicanas que han abierto el camino por la igualdad y que debes conocer para entender el camino del feminismo. Marta Lamas, cofundadora de la primera revista feminista de Latinoamérica, llamada FEM, en 1976, y del Grupo de Información en Reproducción Elegida en 1992, el cual difunde información sobre el aborto y la salud reproductiva y sexual y los derechos desde la perspectiva bioética, social y legal. Fundó la Sociedad Pro Derechos de la Mujer, Semillas, que apoya también a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, y es escritora de varios libros de feminismo, antropóloga y columnista de la revista Proceso. Eli Bartra, pionera en la investigación sobre mujeres y arte popular, principalmente de México. Tiene publicados numerosos artículos y obras. El pensamiento central para Bartra es el desarrollo de una metodología feminista propia del caso mexicano. Marcela Lagarde, académica, investigadora y también doctora en antropología, una de los pilares del feminismo latinoamericano. Como diputada en el Congreso de la Unión del año 2003 al 2006, promovió la inclusión del término feminicidio como delito en el Código Penal Federal, al igual que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde el 2007. Es creadora de la palabra sororidad y también escritora de varias publicaciones, siendo la más destacada Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, de 1990. Y Sayac Valencia,
poeta, ensayista y artista de performance. En 2002 fundó La Línea, grupo feminista interdisciplinario dedicado a la teoría, escritura, producción audiovisual y editorial y la expresión performance. Como podemos notar, las olas feministas involucran mujeres de todos los ámbitos, sectores y profesiones, y tienen por objetivo principal la defensa y dignificación de la mujer en la sociedad y sus derechos. Así que, antes de expresar cualquier prejuicio que puedas tener sobre una mujer feminista, infórmate y edúcate con perspectiva de género. Continuamos, soy Diana Lara. Se realizó una encuesta en redes sociales donde se pregunta si saben qué es el feminismo. El 86% respondió que sí y el 14% respondió que no. El feminismo es un movimiento político, social, académico y económico-cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. En la trayectoria de las feministas en México, mujeres destacadas y organizadas han logrado tender fuentes como los 3 poderes y ámbito de gobierno para incluir la igualdad entre mujeres y hombres en las leyes, en la agenda y en las acciones de las políticas públicas. La segunda pregunta que se realizó es que si saben que el feminismo tiene 4 olas. El 61% respondió que sí y el 39% respondió que no. En términos generales, se divide el feminismo en 4 olas. Se dice que estamos en un periodo de transición hacia esta última, pero ese es un tema en el que no hay consenso completo. La primera ola abarca del periodo 1789 a mediados del 1800, la segunda ola a mediados del siglo XIX hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, la tercera ola desde la segunda mitad del siglo XX hasta finales del siglo XX y la cuarta ola sucedió a finales del siglo XX hacia la actualidad. ¿Buscas opciones para continuar con tu preparación? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría te ofrece licenciaturas y maestrías para un desarrollo integral y profesional. Con 20 años de experiencia, nuestra oferta educativa se ha convertido en una alternativa innovadora para hombres y mujeres que se apasionan por el servicio a la sociedad, además de ser la opción más accesible en Durango. Infórmate en nuestras vías de comunicación. No lo pienses más, el momento ha llegado. Únete a la manada. No te pierdas todos los lunes por Canal 10 tu programa Ándale para que sepas. En él te hablaremos de los derechos humanos y dentro de ellos tus derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos y los menos reconocidos. Ándale para que sepas. Y si te lo perdiste nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube Si hay mujeres en Durango. Ándale para que sepas. Y recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encontramos como Ándale para que sepas. Y si te llegas a perder uno de nuestros programas, nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube como Si hay mujeres en Durango. Seguimos. Nos encontramos con Jenny de la Torre. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Comunicación Social, además de que es una voz muy importante dentro del movimiento feminista. Hola, muchísimas gracias, Brenda. Aquí estamos, regresamos a casa, pero ahora como invitada de este programa. Bueno, antes que nada quisiera saber cómo transformó el feminismo para ti a manera de ver y hacer las cosas. Como todos vienes de una educación normalizada e interiorizada, pues sigues cometiendo las mismas prácticas que te enseñaste a hacerlas. Pero cuando ya tienes una perspectiva feminista, o una corriente de avanzada en derechos humanos, te das cuenta que ya dejas de normalizar todo lo que antes permitías, incluso con amistades, con familiares, en la misma educación, con los mismos comentarios de los maestros en el aspecto laboral, en todos los ámbitos que te desarrolles como persona, cambias diferente y percibes cosas que a veces son violencia y que antes no se consideran como violencia porque estaban normalizadas, no porque no sean. Entonces sí cambia totalmente de forma drástica la perspectiva feminista. Claro que sí. ¿La sociedad de Durango se encuentra con mayor participación en el movimiento o cómo la ves tú? Bueno, es que, no sé, a lo mejor sí como mayor apertura al tema del feminismo. Aproximadamente hace
yo creo que radica como del fenómeno de 2020, cuando empiezan todas estas cuestiones de los tendederos, que empiezan a hacer más visible el movimiento, porque desde muchísimos años el feminismo estuvo presente en Durango, ¿no? Y lo tenemos el referente estatal, que es la licenciada Julieta Hernández Camargo, entre otras mujeres. Sin embargo, como que el boom fue en el fenómeno de 2020, cuando empiezan estas nuevas generaciones a salir a la calle, a darse cuenta, a publicar estas violencias que siempre habían pasado. Y es cuando la sociedad empieza a ver esta perspectiva, no sé si involucrarse, pero por lo menos sí a darse cuenta. Una parte, y otra parte del sector de la sociedad es como que también tratan de ver lo que antes no veían, y pues también en el aspecto gubernamental y de forma social, en el aspecto de las nuevas políticas públicas, hablar desde una perspectiva de género, hablar desde una perspectiva feminista, en paridad, en profesionalización, en todo el aspecto. La sociedad, claro que se ha involucrado, no sé si por voluntad propia o porque el mismo desarrollo de la evolución en esta convivencia se los ha empujado, ¿no?, a que lo hagan. ¿Cuáles son los mayores problemas, retos o dificultades que has tenido que enfrentar por ser parte y ser voz de este movimiento? Bueno, pues normalmente yo creo que lo básico, ¿no?, la criminalización como mujer y como protesta. Normalmente siempre que nos reunimos como en movimiento, elegimos a una voz que nos represente a todas, y en este caso siempre para entrevistas, para medios de comunicación, sale la licenciada Julieta Hernández Camargo. No quiere decir que no todas las demás mujeres representen, sin embargo, que ese no es el papel que queremos admitir, porque el feminismo lo tenemos que comprender desde una forma horizontal y no como se comprende todo lo demás en forma jerárquica. El feminismo es una bandera donde no existen esos fetiches que dicen líderes. No, en el feminismo no existen líderes. Sin embargo, en esta parte de no querer asumir un papel, se ha logrado que se criminalice, porque aunque no quieras, aunque no sea como en mi caso personal, esta forma de salir a las calles y decir, soy yo la feminista, la misma sociedad te identifica, y aunque traigas una máscara y aunque traigas una capucha, normalmente siempre te van a decir, ella o muchas de ellas son feministas. O incluso yo creo que hasta en las pequeñas circunstancias, en los mismos salones de clases, obviamente que identifican a la feminista del salón, obviamente que también identifican entre amigos, es feminista, hasta se reservan comentarios porque, no digas nada delante de Brenda porque sabes que es feminista. Entonces normalmente la gente se va dando cuenta y te empiezan a criminalizar desde ahí, ¿no? Y creo que existe una estigmatización con el tema del feminismo en las mujeres, que y ha ido avanzando, pero sigue habiendo tabús, porque la concepción del feminismo es como, vandálicas y no iconoclasia, ¿no? O sea, son todos estos aspectos que nos ponen, estas etiquetas que nos ponen la misma sociedad y las personas, que ha generado que se criminalice. Yo creo que ha sido lo más fundamental en la última pregunta que me planteaste. ¿Algo más que quieras agregar, formar parte, que las invites a todas las mujeres que a veces les da miedo, porque hay muchas mujeres que todavía les da miedo levantar la voz o alzar la voz? Un consejo que les puedo dar, justamente el día de ayer estaba llenando un cuestionario y le planteaba, ¿cuál es tu atributo o cuál es la fortaleza más importante que tienes? Yo creo que la que dijo ella, me identifiqué, yo creo que muchas se van a identificar, y creo que es la voz. Porque en un mundo en el que estaba normalizado que las mujeres no tuvieran el derecho a la voz, el hacerlo ahora es un privilegio y un deber. El que ahora nosotras las mujeres tengamos ese derecho de alzar la voz quita el miedo. Y creo que el hablar y denunciar es revolucionario y forma parte de esta movimiento feminista. Entonces, si algún consejo que les podría dar yo, así como me lo dio mi compañera, es hablar, alzar la voz y ser escuchadas y que te escuchen. Muchísimas gracias. Continuamos. El derecho a decidir sobre la reproducción sería la materia de la tercera ola del feminismo. Sin embargo, también se comenzó a hacer énfasis sobre un aspecto generalmente soslayado: la desigualdad de beneficios profesionales, salariales y políticos en perjuicio de las mujeres.
La píldora anticonceptiva fue sin duda la piedra angular sobre la que se consolidó este movimiento. En esta ola se integran grupos diversos de mujeres que han sido segregados, como las mujeres indígenas, afroamericanas, lesbianas, pobres, entre otras. El término interseccionalidad para describir la idea de que las mujeres experimentaron capas de opresión, causadas, por ejemplo, por género, raza y clase. Había sido introducida por Kimberly Williams Crenshaw y fue durante la tercera ola cuando el concepto floreció. Cuando las feministas se conectaron, llegaron a una audiencia mundial con blogs y ampliaron sus objetivos, centrándose en suspender los estereotipos de roles de género y expandir el feminismo para incluir mujeres con diversas identidades raciales y culturales. Soy Diana Salazar, continuamos. Agradecemos a nuestros patrocinadores, como lo es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, a la Asociación Civil de Si Hay Mujeres en Durango y al Fondo Semillas. Recordarles que este programa está hecho por alumnas y alumnos egresadas y egresados del instituto. Mi nombre es Azori Domínguez, continuamos. Los grandes movimientos sociales han cambiado el rumbo de la humanidad. El feminismo, como hemos visto a lo largo del programa, ha sido quizás el movimiento más amplio y representativo de la historia de las mujeres, ya que la lucha se ha encaminado a reclamar la igualdad de derechos de más de la mitad de la población. En México, aún es un tema poco conocido en su esencia, debido a que el término se ha estigmatizado, precisamente por la falta de conocimiento claro del mismo. Los retos del feminismo actual son muchos, pero el objetivo principal sigue siendo el mismo, independientemente de la teoría o la postura. Contrarrestar la subordinación que los varones ejercen sobre las mujeres, el patriarcado y la lucha por la igualdad, independientemente de la raza, idioma, clase o religión. El feminismo ha sido interpretado de muchas maneras, pero quizás su relevancia ha radicado en los derechos que ha conseguido para las mujeres a través de una historia que supera los 300 años. Sí, escuchó bien, 300 años. Por cierto, acércate a Si Hay Mujeres en Durango. Conoce y participa, porque todas somos una. Muchas gracias por tu preferencia. Te esperamos el próximo lunes. Yo soy Ale Bermúdez. Hasta la próxima.